Todavía recuerdo el día en que Tomás Aguilar apareció en nuestro colegio. Estábamos a mitad del tercer año, y de repente, sin previo aviso ni presentación, lo asignaron a 2 de mis clases. Su llegada fue tan repentina que parecía como si siempre hubiera estado allí, deslizándose en silencio en el fondo, sin llamar demasiado la atención. Tomás no era particularmente llamativo, alto y delgado, con un cabello oscuro que parecía revelarse constantemente, cayendo sobre sus ojos. No era tímido, pero tampoco era del tipo que buscaba hacerse notar. Había algo extraño en su energía, una quietud inquietante, como si todo en él estuviera ligeramente desajustado, fuera de ritmo. Había un asiento vacío al lado mío en la clase de literatura, y fue ahí donde terminó sentándose. La primera vez que me habló fue de lo más normal. Un simple, ¿qué tarea tenemos? Pero había algo en la manera en que me miraba, sus ojos claros fijos en los míos por un segundo más de lo necesario, que me hizo sentir incómoda. Al principio, me encogí de hombros, pensando que solo era un chico nuevo, tal vez un poco raro. Nada de qué preocuparse. Con el paso de las semanas, empezamos a hablar un poco más. No porque lo hubiera elegido, sino porque compartíamos el mismo espacio, y Tomás siempre encontraba la manera de iniciar una conversación. Su voz era baja, casi un susurro, lo que obligaba a prestar más atención de la que quería. A veces, me hacía preguntas extrañas, como si creía en fantasmas o si alguna vez había tenido un sueño que se sintiera demasiado real. Cosas raras. Pero no le di mucha importancia al principio. Después de todo, siempre había gente peculiar en la escuela, y pensé que tal vez aún no se adaptaba. Un día, después de clase, me invitó a su casa. Su tono era casual, pero algo en su invitación me hizo sentir una ligera opresión en el estómago, como si hubiese más detrás de esa propuesta de lo que parecía. Dudé. No conocía bien a Tomás, y aunque nos llevábamos bien en clase, no éramos realmente amigos. Sin embargo, por alguna razón que no pude explicar, acepté. Claro, respondí, aunque esa sensación de incomodidad no desapareció. Esa noche, Tomás me envió su dirección por mensaje. No estaba muy lejos de mi casa, y aunque no conocía bien la zona, no me pareció peligrosa. Al llegar, el barrio me resultó extraño. Era una parte más antigua de la ciudad, con aceras agrietadas y casas que parecían haber vivido días mejores. Todo el lugar se sentía desolado, como si estuviera al margen del tiempo. La casa de Tomás estaba al final de una calle angosta y silenciosa. Era más pequeña de lo que había imaginado, de un solo piso, con pintura blanca descascarada y ventanas oscuras que le daban un aspecto abandonado. Aparqué el coche, y le envié un mensaje para decirle que ya había llegado. No respondió de inmediato, lo que me pareció raro. Después de un minuto, finalmente recibí una respuesta: pasa. La puerta está abierta. Había algo en la forma en que lo escribió que no me gustó. Pero salí del coche de todas formas, diciéndome a mí misma que estaba siendo paranoica, que probablemente había visto demasiadas películas de terror. Mientras caminaba hacia la casa, noté que todo estaba sorprendentemente tranquilo. No había luces encendidas, ni el más mínimo sonido dentro. Toqué la puerta, a pesar de que me había dicho que entrara, pero nadie respondió. Después de esperar un poco, giré el pomo, y para mi sorpresa, la puerta se abrió con facilidad, revelando un pasillo oscuro que se adentraba en la casa. Tomás, llamé, pero mi voz se desvaneció en el silencio. Di un paso dentro, mis zapatos resonando suavemente sobre el suelo de madera. El aire olía a cerrado, como si la casa hubiera estado vacía por un largo tiempo. Apenas podía distinguir los muebles entre las sombras, y no había más luz que un tenue resplandor que provenía de una puerta al final del pasillo. Le mandé otro mensaje preguntando dónde estaba, pero antes de que pudiera recibir una respuesta, escuché un sonido suave, como el murmullo lejano de un televisor. Provenía del sótano. La puerta que llevaba al sótano estaba entreabierta, y un parpadeo de luz temblorosa se filtraba por la abertura. Algo en esa imagen me hizo sentir una punzada de alarma en el estómago. Mi instinto me decía que me diera la vuelta y saliera de allí, pero por alguna razón seguía adelante. Quizás era la curiosidad, o tal vez algo más oscuro,
algo que no podía explicar. Bajé las escaleras con cuidado, cada peldaño crujiendo bajo mi peso. Cuanto más descendía, más densa se volvía la atmósfera, como si el aire allí abajo fuera más pesado, más difícil de respirar. El murmullo del televisor se hizo más fuerte, y el destello intermitente de la pantalla iluminaba las paredes de concreto. Al llegar al fondo de las escaleras, me detuve. El sótano era más amplio de lo que había imaginado, un espacio inacabado con vigas expuestas y un suelo de cemento frío. En el centro de la habitación, había un viejo televisor encendido, proyectando una luz azulada que parpadeaba en la oscuridad. Pero Tomás no estaba allí. «Tomás», llamé de nuevo, esta vez más fuerte. No hubo respuesta. Avancé un par de pasos, mirando a mi alrededor. En las esquinas del sótano, había formas oscuras, muebles viejos cubiertos por sábanas, cajas amontonadas sin orden, y lo que parecía ser una puerta de metal oxidado al final de la sala. De repente, la pantalla del televisor parpadeó y se apagó, sumiendo el sótano en una oscuridad total. Me quedé helada, con el corazón retumbando en mi pecho. El silencio era tan profundo que parecía aplastante, y en ese momento, sentí una mano fría rozando mi brazo. Grité, tropezando hacia atrás, pero la oscuridad me envolvió por completo. Intenté desesperadamente sacar mi teléfono para encender la linterna, pero antes de que pudiera hacerlo, sentí un fuerte empujón en la espalda. Caí al suelo con fuerza, el aire escapándose de mis pulmones. Escuché una risa, aguda y cruel, que reverberaba en la oscuridad. Me levanté como pude, el pánico corriendo por mis venas. La luz de la pantalla de mi teléfono finalmente iluminó la habitación, pero cuando miré a mi alrededor, no había nadie. Solo el sótano vacío, el televisor aún apagado en el centro de la habitación. Corrí hacia las escaleras, mi corazón desbocado, sin atreverme a mirar atrás. Subí de dos en dos los escalones, cerré de golpe la puerta del sótano y salí corriendo de la casa. No me detuve hasta llegar a mi coche. Con las manos temblorosas, logré encender el motor y me alejé de allí tan rápido como pude. Conduje de regreso a casa en un estado de confusión y miedo. ¿Qué había pasado? ¿Quién me había empujado? ¿Y dónde demonios estaba Tomás? Cuando llegué a casa, le envié otro mensaje, preguntando qué había sido todo eso. Nunca respondió. Esa noche no pude dormir, y cuando llegó el lunes, temía verlo en clase. Pero Tomás no estaba. No apareció al día siguiente, ni el siguiente. Pasó una semana, y seguía sin señales de él. Era como si se hubiera desvanecido tan repentinamente como había aparecido. Pregunté a algunos compañeros, pero nadie parecía saber qué le había pasado. Algunos decían que se había mudado de nuevo, otros especulaban que había dejado la escuela. Pero no podía quitarme de encima la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Las semanas se convirtieron en meses, y eventualmente dejé de preguntar. La vida siguió su curso, pero el recuerdo de esa noche en la casa de Tomás seguía acechándome, en los rincones más oscuros de mi mente. De vez en cuando, pensaba en ello, en la mano fría que me tocó, la risa cruel, y la forma en que Tomás simplemente desapareció. Nunca supe qué pasó en ese sótano. No sé si fue una broma enfermiza o si había algo más siniestro en juego. Pero si sé una cosa, nunca olvidaré la sensación de esa mano en mi brazo, la oscuridad que me envolvía, y la terrible certeza de que lo que había en esa casa conmigo no era humano. Y a veces, en los momentos más silenciosos, todavía me pregunto si Tomás Aguilar alguna vez fue real. ¿Te están gustando las historias? Entonces suscríbete al canal. Después de todo, ¿quién puede asegurar que el próximo susto no sea el último? It all started on another was an eventful Tuesday afternoon during my senior year of high school. The day had passed like an otter, filled with the usual monotony of classes, hallway chatter, and the constant rust of finished assignments. By the time the final bell rang, I was ready to head home. But that day, I had finished my last class early because our teacher let us leave after completing a big test. There were still 10 minutes left before the school officially let out, and the usual chaos and yet began.
It was strange walking through the nearly empty school. Normally, the halls were crowded with students rushing to their lockers or the parking lot, but today, the quiet made everything feel almost eerie. I grabbed my things from my locker and made my way to the parking lot, enjoying the air peace. The student lot was usually packed, but since I was one of the first ones out, it was mostly empty. My car was parked toward the back, near a small patch of woods that bordered the school grounds. It wasn't much of a forest, just a few dozen trees and a narrow path leading into them, though I had never bothered to explore it. As I walked to my car, something caught my eye. There, standing just inside the tree line, partially hidden by shadows, was a man. He was tall, dressed in dark clothes, and wore sunglasses despite the fading afternoon light. His posture was strange, rigid, and moving, and the way he was positioned, barely visible among the trees, made me uneasy. He wasn't walking or heading toward the school, he was just standing there, watching. I hesitated, glancing around the empty parking lot. There was no one else nearby. I quickly unlocked my car and got inside, telling myself I was being paranoid. Maybe he was a teacher or someone who lived nearby. I started the engine and drove off, but as I passed by the woods, I glanced back through the rearview mirror. He was still there, motionless, watching. The rest of the day passed in a blur, though the image of that man lingered in my mind. I tried to convince myself it was nothing, but a nagging sense of unease wouldn't go away. The next day, I left school at the usual time, along with the massive wave of students eager to get home. The parking lot was chaotic, with cars inching out and kids chatting in groups. I couldn't help but think about the man I'd seen. On a whim, I glanced over toward the woods, expecting to see nothing. But there he was. The same man, standing in almost the exact spot, half hidden behind one of the trees. This time, he wasn't wearing sunglasses, and I could see his eyes clearly, locked on me. A cold shiver ran down my spine. I stared for a moment, unsure of what to do. Should I tell someone? He wasn't doing anything illegal, just watching. But something about the way he stood there, never moving, felt deeply wrong. I forced myself to look away, hurried to my car, and got inside. My hands were shaking as I fumbled with the keys. Once the engine was on, I pulled out and didn't look back. For the rest of the week, I couldn't stop thinking about the man. Each day, I glanced toward the tree line, and each day, he was there. Always in the same spot, always staring. By Friday, I couldn't take it anymore. That evening, I told my parents. They listened, concerned but not alarmed. My dad suggested it might be someone who lived nearby, while my mom was uneasy and told me to tell a teacher or principal if I saw him again. The following Monday, I was on it all day, dreading the walk to my car. I kept trying to convince myself I wouldn't be there. But when the final bell rang and I reached the parking lot, my heart sank. He was there again, passing along the edge of the woods, his hands clenched into fists. The sight made my skin crawl. I quickened my pace, almost running to my car as I reached the door. I glanced back. He had stopped passing and was watching me. I jumped into my car and slammed the doors shut, my heart pounding. As I pulled out, I kept checking the rearview mirror, half expecting him to follow, but I stood at the edge of the woods, fading from view as I drove away. That night, I couldn't sleep. My mind raced with thoughts of who I was and what I wanted. Every creak of the house made me jump, every gust of wind sounded like footsteps outside. I was trapped in a cycle of fear. The next day, I couldn't focus in class. But as the hours passed and the final bell rang, I felt a strange sense of calm. Maybe today would be different. I walked to my car, my heart in my throat. The lot was packed, but I couldn't shake the feeling that something was wrong. When I reached my car, I hesitated before looking toward the woods. He wasn't there. For a moment,
Relief washed over me. But just as I was about to open my car door, I noticed something in the distance, a black sedan parked along the side of the road. It was far enough away that I couldn't see details, but close enough to send a fresh wave of fear through me. The car didn't move, didn't follow me, but I couldn't shake the feeling that someone inside was watching. I drove home in silence, my eyes darting to the rearview mirror, but the sedan never appeared behind me. The next few days, I tried to convince myself everything was fine, but I knew better. The man might not have been standing in the woods anymore, but that didn't mean he was gone. On Thursday night, something happened that shattered my illusion of safety. I was in my bedroom, finishing homework, when I heard a car engine outside. At first, I didn't think anything of it, cars passed by now and then. But the engine didn't go away. It just idle. I froze, then slowly got up and peeked through the blinds. My heart stopped. There, parked across the street, was the same black sedan. It was sitting there, headlights off, just waiting. I stepped back, my mind racing. Should I call the police? Tell my parents? Before I could decide, I heard footsteps on the front porch. My heart leapt into my throat as I crept downstairs, trying to be quiet. When I reached the front door, I peeked through the peephole. My blood ran cold. The man from the woods was on my porch. I stumbled back, panicking. I ran to the living room to find my dad. He was already up, having heard the noise, and when I told him what was happening, he didn't hesitate. He grabbed his phone and called the police. By the time they arrived, the man was gone, and so was the sedan. I felt a strange mix of relief and dread. The police searched the area but found nothing. They promised to keep an eye on the neighborhood, and my parents made sure I didn't go anywhere alone for the next few days. I never saw the man again. He disappeared as suddenly as he appeared, leaving me with a lingering sense of fear and the memory of his unsettling presence. To this day, I don't know who he was or what he wanted. But sometimes, when I'm alone, I catch myself glancing toward the woods, half expecting to see him standing there, watching. And every now and then, I wonder if he's still out there, waiting for the right moment to return. El instituto puede ser abrumador, especialmente en un lugar tan grande y lleno de gente como el Instituto Valle del Sol. Con más de 2000 estudiantes apiñados en los mismos pasillos, no era raro sentir que, a pesar de estar rodeado de gente, eras completamente invisible. Para mí, esa sensación era aún más fuerte durante los cambios de clase. Fue en uno de esos momentos agitados cuando lo vi por primera vez, aunque verlo quizás no sea la palabra adecuada. Hasta ese momento, mi penúltimo año había sido tranquilo. Había sacado una buena nota en un examen y evitado algún desastre en el laboratorio de química. Pero todo cambió cuando lo vi cerca de mi casillero. Era alto, mucho mayor que cualquiera de los estudiantes. Después de 3 años, ya conocías las caras de tus compañeros, aunque no supieras sus nombres. Él no encajaba. Su postura, apoyado en los casilleros, era relajada, casi indiferente, pero lo que realmente me inquietaba era cómo sus ojos parecían estar enfocados en mí, esperando. Recuerdo la incomodidad que me recorrió en cuanto nuestras miradas se cruzaron. Algo en él no estaba bien. Traté de ignorarlo, diciéndome que estaba siendo paranoica. Seguramente estaba exagerando. Pero a medida que me acercaba, la sensación se hacía más fuerte, como si algo en mi interior gritara que debía alejarme de ahí. «Hola», dijo cuando abrí mi casillero. Su voz era suave, casi sedosa, pero había algo inquietante en ella, algo que no lograba identificar. «Eres Lucía, ¿cierto?» Me congelé. ¿Cómo sabía mi nombre? No llevaba ninguna identificación, y estaba segura de que nunca lo había visto antes. Miré rápidamente a mi alrededor, buscando alguna señal de que alguien más lo conociera, pero todos parecían absortos en sus propios asuntos.
Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sí, soy Lucía, respondí, intentando sonar indiferente. ¿Te conozco? No, aún no, respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero te he visto por aquí. Algo en su tono me puso en alerta. Intenté mantener la calma mientras recogía mis libros, con la esperanza de que la conversación terminara ahí, pero él no se movió. En lugar de eso, dio un paso más cerca. ¿Por qué no te saltas el resto del día?, propuso. Podríamos pasar el rato. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Por qué alguien que no conocía me pediría eso? ¿Y por qué lo decía con tanta normalidad, como si fuera lo más lógico del mundo? El miedo comenzó a instalarse en mi estómago, y traté de pensar en una salida. Tengo clase, dije rápidamente, sin mirarlo a los ojos. Cerré mi casillero con más fuerza de la necesaria y me preparé para marcharme. Vamos, será divertido, insistió, dando otro paso hacia mí. Su sonrisa seguía allí, pero había algo siniestro en ella. No puedo, respondí con más firmeza esta vez, mis manos temblando mientras aferraba mis libros. Me giré y comencé a caminar lo más rápido que pude hacia mi próxima clase. Sentí su mirada en mí todo el tiempo, perforándome la espalda. Durante el resto del día, no pude dejar de pensar en él. ¿Quién era? ¿Por qué sabía mi nombre? Me debatí sobre si debía contárselo a alguna amiga o a un profesor, pero algo me detenía. No quería parecer paranoica o que estaba exagerando. Sin embargo, la sensación de inquietud no desaparecía. Al día siguiente, esperé no volver a verlo, pero me equivocaba. Cuando me dirigía a mi casillero entre la segunda y tercera hora, allí estaba él de nuevo, bloqueando mi casillero. Esta vez no estaba apoyado, estaba derecho, como si hubiera estado esperándome desde mucho antes. Mis manos comenzaron a sudar. Su sonrisa había desaparecido, y en su lugar había una expresión de expectación. «Hola, Lucía», dijo, como si fuéramos viejos conocidos. «¿Has pensado en lo que te dije?» Tragué saliva. Sabía que tenía que ser cuidadosa. Había mucha gente alrededor, pero no quería llamar la atención ni causar una escena. «Te dije que estoy ocupada», respondí con voz firme, aunque por dentro lo único que quería era salir corriendo. «No entiendo por qué te pones tan difícil», dijo con una ligera frustración en la voz. «Solo quiero pasar el rato contigo. Mira, no te conozco». «Por favor, muévete», respondí, intentando mantener la calma. Por un momento, pensé que no se movería, que seguiría bloqueando mi casillero hasta que aceptara. Pero justo en ese momento, mis amigas aparecieron. Sofía y Clara comenzaron a charlar y reír al verme, completamente ajenas al hombre parado a unos centímetros de mí. Él me lanzó una última mirada, una que sentí como una advertencia, y luego se fue, perdiéndose en la multitud. A pesar de la aparente normalidad del día, no pude sacudirme la sensación de peligro. Nadie más parecía haber notado lo extraño que había sido todo, pero yo no podía dejar de pensar en él. Esa noche no pude dormir. Su imagen me rondaba la cabeza, y una pregunta seguía golpeando mi mente: ¿quién era ese hombre? Los siguientes días transcurrieron sin incidentes. No había rastro de él en ningún lugar de la escuela. Comencé a relajarme, pensando que tal vez había entendido el mensaje y se había ido. Quizás todo había sido una coincidencia extraña. Hasta que llegó el viernes. Era el final del día. Me dirigí a mi casillero para recoger mis cosas. Al doblar la esquina, mi corazón se detuvo. Allí estaba él otra vez, parado junto a mi casillero. Esta vez, no había rastro de la sonrisa que había llevado antes. Su postura era más rígida, y su rostro mostraba una seriedad que no había visto antes. «Lucía», dijo con voz baja, casi amenazante. «Tenemos que hablar». El pánico se apoderó de mí. Sin responder, lo ignoré y seguí caminando hacia la salida más cercana. Mi coche no estaba lejos, y si lograba llegar a él, estaría a salvo. Pero antes de que pudiera salir del edificio, sentí una mano agarrando mi brazo,
tirando de mí hacia atrás. Lucía, detente, dijo con un tono afilado. Ya no había rastros de la amabilidad que había mostrado antes. Zafé mi brazo y me volví para enfrentarlo. Déjame en paz, o grité, lo suficientemente fuerte como para que cualquiera cerca lo escuchara. Pero el estacionamiento estaba casi vacío, y los últimos estudiantes ya habían desaparecido. Nos miramos por un momento. Su expresión era inescrutable, pero sus ojos me miraban con una intensidad que me aterraba. Finalmente, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se fue, desapareciendo en la distancia. Cuando llegué a casa, conté todo a mis padres. Estaban furiosos de que no les hubiera dicho antes, y llamaron a la escuela para denunciarlo. No estaba segura de qué sucedería, pero al menos estaba registrado. Una semana después, me enteré de la verdad. Mi amiga Clara, mientras revisaba las noticias, encontró un artículo sobre un hombre que había sido arrestado. Su nombre era Martín Figueroa. Tenía 23 años y un historial de comportamientos violentos. Había sido arrestado por intentar secuestrar a una joven en el pueblo vecino. Me quedé helada. Era él, el mismo hombre que me había estado acosando. El artículo detallaba su historial de acoso y agresiones, y me di cuenta de lo cerca que estuve de convertirme en su próxima víctima. Nunca lo volví a ver, pero cada vez que paso por ese casillero, un escalofrío recorre mi espalda. Nunca olvidaré al hombre que estuvo allí, esperando por mí. Todo comenzó una tarde aparentemente normal de martes, durante mi último año en la escuela secundaria. El día había sido como cualquier otro, lleno de la monotonía de clases y charlas en los pasillos. Terminé mi última clase más temprano de lo habitual porque el profesor nos dejó ir después de un examen largo. Faltaban 10 minutos para que la escuela se vaciara oficialmente, y la estampida de estudiantes aún no había comenzado. Era extraño caminar por una escuela casi vacía. Normalmente, los pasillos estaban llenos de gente, pero hoy, el silencio reinaba, creando una atmósfera inquietante. Agarré mis cosas del casillero y me dirigí al estacionamiento, disfrutando de la paz y tranquilidad. El estacionamiento de los estudiantes era grande y siempre abarrotado al final del día, pero como era de las primeras en salir, estaba casi vacío. Mi coche estaba hacia el fondo, cerca de un pequeño bosque que bordeaba el terreno de la escuela. Nunca había tenido la curiosidad suficiente como para explorar ese lugar. Mientras caminaba hacia mi coche, algo llamó mi atención. Allí, de pie justo en el borde del bosque, medio oculto entre las sombras, había un hombre. Era alto, vestido con ropa oscura, y llevaba gafas de sol, a pesar de que la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse. Su postura era extraña, rígida, inmóvil. La manera en que estaba colocado, apenas visible entre los árboles, me dio una sensación de inquietud. No parecía dirigirse hacia la escuela, solo estaba allí, observando. Me detuve un momento, mirando alrededor del vacío estacionamiento. No había nadie más cerca. Rápidamente desbloqueé mi coche y me metí adentro, diciéndome a mí misma que solo estaba siendo paranoica. Tal vez era un maestro dando un paseo. Arranqué el motor y salí del estacionamiento, pero cuando pasé junto al bosque, miré por el espejo retrovisor. Él seguía allí, inmóvil, observando. El resto del día pasó como una neblina, aunque la imagen de ese hombre se quedó en mi mente. Traté de convencerme de que no era nada, que probablemente era inofensivo, solo alguien en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero la incómoda sensación no desaparecía. Al día siguiente, salí de la escuela a la hora habitual, junto con la multitud de estudiantes. Mientras caminaba hacia mi coche, no pude evitar pensar en el hombre del bosque. Por impulso, miré hacia los árboles. Pero allí estaba. El mismo hombre, en el mismo lugar. Esta vez, no llevaba gafas de sol, y sus ojos estaban fijos en mí. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me quedé mirándolo, insegura de qué hacer. ¿Debía decírselo a alguien? Después de todo, no estaba haciendo nada ilegal. Solo observaba.
Algo en la manera en que lo hacía me hizo sentir que algo andaba mal. Aceleré el paso, metiéndome en el coche. Mis manos temblaban mientras encendía el motor y salía rápidamente del estacionamiento. El resto de la semana, no pude dejar de pensar en él. Cada día, al salir, miraba hacia los árboles, y cada día, él estaba allí, siempre en el mismo lugar, siempre observando. Nunca se acercaba, nunca decía nada. Solo miraba. Para el viernes, ya no podía soportarlo más. Esa noche, les conté a mis padres lo que había ocurrido. Mi padre sugirió que tal vez era alguien que vivía cerca. Mi madre, más inquieta, me dijo que tuviera cuidado y que se lo contara a alguien en la escuela si volvía a verlo. Asentí, pero por dentro no estaba segura. Algo en mí sabía que esto no era normal. Las personas no se quedaban paradas en el bosque, mirando a los estudiantes todos los días. El lunes siguiente, estuve nerviosa todo el día, temiendo el momento de salir al estacionamiento. Traté de convencerme de que no lo vería de nuevo. Tal vez se había acabado. Pero cuando llegué al estacionamiento, mi corazón se hundió. Él estaba allí. Esta vez, caminaba de un lado a otro en el borde del bosque, con las manos apretadas en puños. Verlo así hizo que mi piel se erizara. Aceleré el paso, casi corriendo hacia mi coche. Cuando llegué, miré hacia atrás. Él había dejado de caminar y se quedó allí, mirándome. Podía sentir el peso de su mirada mientras me subía al coche. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. Esa noche no pude dormir. No podía dejar de imaginarlo parado afuera de mi casa, mirándome por la ventana. Cada sonido me sobresaltaba. Estaba atrapada en un ciclo de miedo del que no podía escapar. Al día siguiente, no pude concentrarme en clase. Pero cuando sonó la última campana, me sentí extrañamente tranquila. Tal vez hoy sería diferente. Caminé hacia mi coche con el corazón en la garganta. Cuando llegué, dudé antes de mirar hacia el bosque. No estaba allí. Por un momento, el alivio me invadió. Tal vez se había ido. Pero entonces noté algo a lo lejos, un sedán negro aparcado al costado de la carretera, lo suficientemente lejos para que no pudiera distinguir los detalles, pero lo bastante cerca para que el miedo regresara. El coche no se movió, pero no pude sacudirme la sensación de que alguien me observaba. Conduje a casa, revisando el espejo retrovisor, pero el sedán no apareció. Los días siguientes traté de convencerme de que todo estaba bien, pero en el fondo sabía que no. El hombre ya no estaba en el bosque, pero no se había ido. Luego, la noche del jueves, sucedió algo que rompió cualquier ilusión de seguridad. Escuché un motor afuera. Al principio no le di importancia, pero el motor seguía allí, encendido. Me congelé. Lentamente, me acerqué a la ventana. Allí estaba el sedán negro, estacionado frente a la casa, con las luces apagadas. Me alejé de la ventana, con la mente dando vueltas. ¿Debía llamar a la policía? Entonces escuché pasos en el porche. Corrí a buscar a mi padre, que llamó a la policía de inmediato. Para cuando llegaron, el hombre ya se había ido. No volvimos a verlo, pero el miedo permaneció. Nunca supe quién era o qué quería. Pero a veces, cuando estoy sola, sigo mirando hacia el bosque, esperando verlo de nuevo.